Como les comentaba, vamos a empezar con lo que es el despegue y el aterrizaje, más que nada con el despegue, es lo que veremos el día de hoy. Vamos a empezarlo el día de hoy. Estas dos maniobras dentro de un vuelo son las más críticas. Si nosotros nos vamos a la estadística, por ejemplo, de accidentes y de incidentes, vamos a notar que la mayoría de estos casos se van a dar justamente en el despegue o en el aterrizaje. Muchos de los accidentes y los incidentes más famosos o más catastróficos, por así llamarlos, se han dado justamente en estas dos maniobras, en el despegue y en el aterrizaje. Por eso es importante que tanto pilotos como ustedes, los que van a terminar como pilotos, como técnicos, como ingenieros, entiendan, como operadores también, entiendan la importancia y todo lo que sucede más que nada en el despegue. Son varios factores que, que luego veremos que afectan justamente a este tipo de maniobras. Ya las demás maniobras como el vuelo recto nivelado o los virajes, sí tienen su ciencia, sí tienen su dificultad, pero no son tan críticos como puede llegar a ser un despegue, un aterrizaje. Es por eso que estos temas pueden llevarnos un poco más de tiempo que los demás, porque tenemos que ver varios factores para que ustedes entiendan, varios puntos para que ustedes comprendan la importancia de un buen despegue y de un buen aterrizaje. Vamos a iniciar con el despegue y este lo vamos a definir como la maniobra que consiste en abandonar la superficie de soporte, o sea, la pista. En todo despegue el avión va a abandonar, se va a separar, se va a despegar, como dice el nombre, de la pista, de la superficie, para poder emprender un vuelo. Así de fácil podemos definir el despegue. Abandonar la superficie. Esta maniobra se va a considerar, o su inicio se va a considerar, cuando se encuentre en cabecera. Las pistas, las orillas de las pistas se llaman cabeceras. Ahí se encuentran justamente, más bien ahí empiezan los aviones, lo que es la carrera de despegue. La imagen que ven abajo, donde se encuentra un avión, ahí con los números de la pista, es justamente una cabecera. Ahí inicia lo que es la pista para el avión y empieza su carrera de despegue. En cuanto el avión alcanza lo que se considera una altura de seguridad, que lo veremos ya después, ya se considera terminado el despegue y empieza lo que es la maniobra del ascenso, para que el avión llegue a la altura a la que tiene que volar. Pero esa maniobra la veremos después. Ahorita nos enfocaremos únicamente en el despegue. En el despegue tendremos diferentes fases, que son las que ustedes pueden ver en pantalla. Las tres principales es una toma de decisión, una carrera de despegue y un ascenso inicial. Aunque existe una maniobra llamada ascenso, que es justamente la que va después del despegue, la parte final del despegue es justamente la parte inicial de la maniobra de ascenso. Entonces podremos hablar de ello un poco aquí en lo que es despegue. Luego vemos las dos partes del ascenso inicial que pueden ver en pantalla. Inicia ahí ya la maniobra de ascenso, que veremos otro día. Si se fijan, para la carrera de despegue y para la parte de ascenso inicial,
tenemos diversos puntos. Cada uno de esos puntos los vamos a definir. Son velocidades, así se llaman, velocidades. Las vamos a ir viendo una por una y son importantes para poder comprender justamente la maniobra de despegue. Las vamos a ir definiendo una por una, no se apuren. Aquí es donde yo les comentaba que sí es mucha información. Es sencilla, pero sí pueden ver que es bastantita, por así llamarlo. A comparación de otros temas, sí está un poco cargadito de información. Todo despegue va a empezar con una toma de decisión. Cuando los pilotos llegan al aeropuerto, que se está planeando ya un vuelo, la gente de operaciones aéreas, los que se encargan de despachar los aviones, de darle salida, organizan lo que es un plan de vuelo, como ya lo hemos visto en otras materias, y organizan lo que es ciertos documentos de peso y balance, donde toman parámetros, bueno, más bien toman información de cuánto pesa el avión, cuánta carga lleva, cuántos pasajeros lleva, cuánto combustible, si el combustible es suficiente para el vuelo, a dónde va, por dónde se va a ir, todo ese tipo de cosas. Entre todas esas cosas, tanto operadores como los pilotos deben considerar aspectos como el clima, la pista, la condición del avión, incluso ellos mismos como pilotos si se sienten aptos para tomar el vuelo. Si alguno de ellos se siente muy cansado, que anda enfermo, está deprimido, todo ese tipo de cosas también influyen en lo que es una toma de decisión. Al avión también deben hacerle, aparte del check que le hace mantenimiento antes de cada vuelo, los pilotos también hacen su propio check, que las luces funcionen, que el avión responda correctamente, que no se sientan flojos las superficies de control. Tienen todo un checklist y lo van revisando. Si el capitán de vuelo considera que existen ciertas situaciones, ya sean propias, que no se sientan bien, como les comentaba, o ajenas, que vean que el clima no es el adecuado, o que vean que, por ejemplo, una llanta del avión se ve rara, o que la pista no está en condiciones, el clima, cualquier cosa que atente, que comprometa la seguridad del avión, la seguridad del vuelo. El piloto, el capitán, tiene todo el derecho y toda la responsabilidad de cancelar ese vuelo. Lo puede hacer. Obviamente debe estar bien fundamentado, no nomás, ay, lo voy a cancelar porque tengo flojera. No. Tiene que estar bien fundamentado la cancelación de un vuelo, porque estamos hablando de mucho dinero. Realmente al final de cuentas es un negocio. Entonces, si el piloto considera que algo va a atentar contra la seguridad del vuelo, contra la seguridad de los pasajeros y la propia, lo puede cancelar sin problemas. Que el clima no es el adecuado, que la llanta está mala, que estoy muy agripado, cosas de ese estilo. Sí se puede, no hay problema. Lo cancelan y ya arreglan esa situación. Dime. Sí, sí se puede. Sí, de hecho la toma de decisión no crean que es así como de antes de subirme al avión, ahí sí vuelo y ya me voy. Vamos a ver, conforme avancemos ahorita con las diapositivas, que hay un punto de no retorno. Ahorita lo vamos a ver. Pero sí, si ya va el avión en la pista, ya se va dirigiendo a la pista y el piloto nota algo, se pueden regresar sin problema.
el piloto puede abortar el despegue hasta que llegue al punto de no retorno, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí los pilotos ya están, digamos que ya están listos para hacer el despegue. ¿Qué consideraciones técnicas, por ejemplo, aparte de clima y todo eso, debe considerar un piloto, ¿cómo se llama? Un fabricante, un operador aéreo? Para los aviones, por ejemplo, hay que tomar en cuenta tres cosas para ver si el despegue va a ser exitoso o no. Esto ya es cuestión un poco más técnica, no es tanto así de las situaciones del clima y todo eso. Uno de esos puntos es la distancia de la carrera de despegue. Imaginen ustedes un avión que empieza a avanzar por la línea roja y en el punto amarillo, aquí en el punto amarillo, se despega ya del suelo, ya alcanza a despegarse del suelo. Momentos después de ese punto amarillo de ese despegue, aproximadamente cuando el avión se encuentra a una distancia entre los 15 y los 20 pies, 15 o 20 pies, que es la altura del punto azul, este de acá. La distancia que exista entre el avión el avión estático en cabecera, justamente antes de empezar a avanzar, a ese punto azul, se le llama la carrera de despegue, la distancia de carrera de despegue. Es una distancia que se debe tomar en cuenta para verificar que al avión le va a alcanzar la pista. Es la distancia que ocupa el avión para alcanzar cierta altura sin comprometer su seguridad, que realmente alcanza a despegarse del suelo a cierta altura. Durante toda esa distancia se va a generar la segunda fase, que es la carrera de despegue, que todavía no llegamos a ella, seguimos en toma de decisión en la primera fase. Pero cada uno de los aviones, dependiendo del modelo según el fabricante, tiene, y aparte de eso, tomando otros factores como clima y todo lo que hemos mencionado, tienen una carrera de despegue distinta. No es lo mismo un 777 a que lo haga un Sabreliner, a que lo haga un Legacy, un Hawker, una 380. Cada uno tiene su carrera de despegue distinta. Exactamente. Sí, la pista de aquí del Bajío apenas alcanza para que el Antonov pueda aterrizar. Apenas. Sí, vino hace poco. Y o sea, sí cumple las características de la pista. Pero sí es así como que apenas alcanza. Por otras cuestiones como clima, vientos y todo eso. Apenas alcanza el Antonov para aterrizar y para despegar aquí en el Bajío. Sí. Bueno, no tan pegado a la orilla, porque no puede hacer eso ya es muy riesgoso. Pero sí un poquito, o sea, no despegó, digamos, como a la mitad, ¿no? O sea, a una distancia ya como límite de despegue, ¿no? Entonces, la distancia de carrera de despegue va a ser la distancia que ocupe el avión para avanzar por la pista y alcanzar ¿cómo se llama? Cierta altura. En términos sencillos es la distancia que ocupa apenas para despegar, para
despegarse del suelo. Esa va a ser su carrera de despegue. Después de esta distancia, viene la distancia ahora sí de despegue. Ojo, es distinto la carrera de despegue a la distancia de despegue. La carrera de despegue, como les comento, es prácticamente cuando el avión alcanza ya a despegarse del suelo, un poquito más. La distancia de despegue va a ser más grande y va a ser aquella donde el avión ya alcance cierta altura, lo que se llama una altura de pantalla. Para que lo vean de forma más sencilla, igual está el avión estático, aquí empieza a correr por la pista, aquí es donde se despega como en la imagen pasada. La carrera de despegue estaría por aquí, en este punto azul. Hasta aquí sería lo que vimos la diapositiva pasada. Si seguimos aumentando la altura hasta llegar a lo que se llama la altura de pantalla, en ese punto que el avión alcance la altura de pantalla, ya se considera una distancia de despegue, no de carrera, de despegue. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la altura de pantalla? La altura de pantalla va a ser una altura a la cual se considera que el avión ya puede evitar obstáculos. A esa altura se considera que los aviones ya pueden volar por encima de obstáculos como árboles o incluso casas. Se supone que en las cabeceras de las pistas no debe haber nada, debe estar totalmente plano, no debe haber árboles, no debe haber antenas, nada que interrumpa al avión. Y eso por cierta distancia después de la pista. Hay que dejarlo como limpio. Pero por si alguna situación existiera algún árbol o cosas así, la altura de pantalla debe ser suficiente para esquivarlo, para ya pasar por encima de él y no afecte la seguridad del vuelo. De forma general, la altura de pantalla para todos los aviones es de 35 pies. Se considera que a esa altura ya los aviones, cualquier avión ya puede esquivar obstáculos como árboles, como casas y todo ese tipo de cosas. No significa que el avión va a volar a 35 pies, que aquí el avión ya se va a ir derecho. No, el avión va a seguir subiendo, pero ya superó la altura de pantalla. En cuanto el avión alcanza esa altura, la distancia horizontal a la que alcanza esa altura se le va a llamar la distancia de despegue, perdón. Igual, esta distancia debe ser menor a la distancia de pista. Si la distancia de la pista es menor a la distancia de despegue, obviamente el avión no va a alcanzar. No alcanza a llegar a esa altura de pantalla y puede ocasionar algún problema. Y por último de estas tres tenemos la distancia de aceleración parada. Esta distancia va a ser aquella donde, por ejemplo, el avión empieza a acelerar. El piloto ya le mete potencia a los motores y el avión se empieza a mover. En el punto donde el avión tenga alguna falla en el motor, lo que se le considera falla de motor crítico, si el avión, el piloto le quita la potencia a los motores y empieza a frenar,
La distancia donde alcance, vamos a verlo de esta forma. La distancia que tarde el avión en acelerar, llegar a esa falla, frenar y volver a una velocidad cero, volver a estar quieto, estático, a toda esa distancia se le va a llamar la distancia de aceleración parada. En caso que el motor sufra algún daño, que el piloto tenga que frenarse, que tenga que abortar el despegue, necesita esta distancia como mínimo. Igual va a ser diferente para cada avión, para cada modelo. Pero es la distancia mínima que necesita el piloto para poder frenarse en caso de alguna falla de motor crítico sin salirse de la pista, que se mantenga aún dentro de la pista y se pueda ir a la terminal o al hangar, a plataforma que lo atiendan. Si la pista es menor que esta distancia, el avión no puede aterrizar ahí, no puede despegar ahí, por cuestiones de seguridad. Si llega a pasar alguna falla en los motores y la pista es más pequeña que esta distancia, al piloto no le va a alcanzar la pista y se va a salir. Se va a despistar, como se le llama. ¿Dudas hasta aquí de estas tres distancias? ¿Nadie? Bueno, como resumen, si la carrera de despegue que ocupa el avión es menor o es igual a la carrera de despegue disponible, o sea, el tamaño de la pista, el avión puede volar sin problema. Si la distancia de despegue es menor o igual a la distancia de despegue disponible, que es la pista, más cierto cacho un poquito más allá de las cabeceras, donde está limpio, donde no hay obstáculos, el avión puede despegar sin problemas. Si la distancia de aceleración parada requerida que ocupa cada avión es menor o igual a la distancia disponible al tamaño de la pista, el avión puede volar sin problema. Si cualquiera de estas tres es, si la pista, por ejemplo, o la distancia disponible es menor a la requerida, los vuelos no se hacen por seguridad. Aquí es donde se toma la decisión de no tomar el vuelo. Obviamente, este tipo de casos se dan antes que el avión aterrice en un aeropuerto. Cuando un aeropuerto llega a un avión llega a un aeropuerto, ya sabe el tamaño de la pista y si va a poder despegar de ella. No tiene caso que un avión llegue a un aeropuerto que sabe que no va a poder despegar, porque alguna de estas tres no se cumple. Es ilógico. Ese tipo de situaciones ya se saben desde antes. Ya se sabe qué tipo de aviones pueden aterrizar y pueden despegar en cada uno de los aeropuertos. Ya se define. Entonces, realmente las distancias no son un parámetro para una toma de decisión. Aunque es importante que las conozcan, sepan qué es, realmente no es una vara con la cual midamos si el avión puede volar o no, si el avión tendrá un buen despegue o no. Ocupamos otros parámetros que sí están basados en estas medidas, en estas distancias, pero al final de cuentas no ocupamos distancias, ocupamos lo que se llaman velocidades.
aquí es donde empieza ya la carrera de despegue. Ya que los pilotos, los operadores ya tomaron la decisión de tomar el vuelo, de despegar, el piloto se sube al avión, suben los pasajeros y se van a la pista. En la cabecera se quedan, los aviones deben permanecer en cabecera, esperando la autorización de torre de control. Que les digan, ya puedes despegar, o espérate tantito, va a aterrizar un avión del otro lado. Espérate a que aterrice y ya te vas tú. Ya que el piloto obtiene la autorización por parte de torre, le quita los frenos al avión, le mete potencia a los motores y este empieza a acelerar. ¿Qué pasa aerodinámicamente con el avión? Cuando le empieza a meter potencia a los motores, sabemos, ya por lo que hemos visto, que el empuje va a crecer. El empuje, la fuerza hacia adelante va a crecer. Esto va a ocasionar que la aceleración del avión sea más grande, vaya aumentando y por lo tanto la velocidad vaya cada vez más rápido. Al ir cada vez más rápido, el aire que pasa alrededor del ala va a ir más rápido, el viento relativo. Esto va a ocasionar una diferencia de presiones más grande y va a ocasionar que el levantamiento empiece a aumentar. Va a ir de cero, va a ir creciendo poco a poco hasta llegar al punto que sea igual al peso y luego lo supere para poder levantar al avión por los aires. Al generar movimiento hacia adelante con el empuje, va a haber una respuesta por la tercera ley de Newton, como ya lo hemos mencionado. Esa respuesta sí, va a ser el arrastre, la oposición al movimiento por parte del aire, la resistencia, el arrastre, el drag. Además, la fricción que generen las llantas, el tren de aterrizaje con el piso, le van a ayudar un poco al arrastre a frenar al avión. El peso lo vamos a considerar constante, el peso no va a cambiar, se va a mantener igual en todo el despegue, realmente no es mucho lo que cambia, no es mucho combustible el que se gasta a comparación del que tiene, entonces se considera que es constante, que no cambia. Entonces el empuje que mete el piloto, que ocasiona todos estos fenómenos aerodinámicos, tiene que ser lo suficientemente grande para vencer al arrastre y para vencer, y más bien para generar el levantamiento necesario para levantar el avión. Tenemos un avioncito con sus trenes de aterrizaje. Digo, aquí se me escapó esta flecha amarilla, no debería estar ahí, ahorita. El piloto recibe la indicación de torre que puede despegar y le mete potencia a los motores. La fuerza hacia adelante. Esta va aumentando conforme aumentamos la potencia. Va a ir acelerando el avión. Y esto va a causar el levantamiento en el ala. Que conforme aumente la velocidad del avión, va a aumentar el levantamiento en el ala. También se genera un arrastre y una fricción en las llantas, que es esta flechita pequeña, que van a tratar de frenar al avión. También conforme aumente el levantamiento y aumente la velocidad, el arrastre va a ir aumentando.
Y el peso que va hacia abajo siempre se mantiene constante, ese no cambia. Se considera que no cambia. Pero sí es un parámetro importante porque los aviones tienen un peso máximo de despegue. Si los aviones superan ese peso máximo, jamás va a despegar. Por más potencia que le metas, por más levantamiento que le metas, nunca va a despegar. Porque el ala no genera suficiente fuerza y sustentación para levantarlo. Entonces todos los aviones tienen un peso máximo de despegue que es nuestro límite. Los despachadores aéreos deben verificar que combustible, pasajeros, equipaje, pilotos, comida, todo lo que lleve el avión, no supere ese valor, ese peso máximo. Si no, el avión jamás va a despegar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ahora sí, las velocidades de despegue. Todo esto que vamos a ver a partir de ahorita es cuando el avión empieza a acelerar hasta que despega, hasta que llega a la parte final de despegue. ¿Sí? Cada una de las velocidades que veamos, yo les diré hasta dónde o cuáles no entran en esto que les voy a decir. Pero cada una de ellas va a ser mayor a la anterior. Vamos a ir de menor velocidad a mayor velocidad. Solamente va a haber tres que por el orden que veamos no van a verse incluidas. Esas son como especiales, que son las que están en la cajita que ven aquí a un lado. Ya les iré diciendo cuál sí y cuál no. Entonces, como yo les comentaba, las distancias que vimos hace rato, aunque es importante que las conozcan, ya no son un parámetro realmente para cálculos de rendimiento, para ver si un avión puede despegar o no. En vez de distancias ya empleamos lo que son velocidades. El conjunto de velocidades, todas las velocidades que veremos aquí en despegue, se les va a llamar justamente así, velocidades del despegue. No son las únicas, el avión tiene muchas más tipos de velocidades, dependiendo de la maniobra que esté usando. Pero aquí veremos las velocidades del despegue, que irán desde que el avión está en tierra quietecito hasta que llegue a esa altura de pantalla. La velocidad que tenga en esa altura de pantalla se considera ya la velocidad final del despegue. A partir de ese punto ya se considera que se acabó el despegue. Y todo ese camino tiene varios puntos que debemos tomar en cuenta. El primero y el más fácil, velocidad cero. El avión está quietecito, está esperando instrucciones. Recibe la autorización y empieza a meterle potencia, empieza a aumentar esa velocidad. Y llegamos al primer punto crítico, al primer punto importante en el despegue. El avión empieza a acelerar, empieza a aumentar su velocidad y en algún punto va a llegar a lo que se le llama la VF. En español es la velocidad de falla del motor. En inglés es Engine Failure Velocity. La EF, el subíndice EF es justamente en inglés Engine Failure. ¿Qué significa este punto? ¿Qué significa que el avión llegue a esta velocidad? Todos los fabricantes, todos los operadores aéreos asumen
que el motor va a llegar a una falla. Los fabricantes y los operadores consideran que en el despegue, por la potencia, por la forma en la que le metemos potencia al motor, que puede ser un cambio muy brusco, el motor puede fallar. Estamos considerando, digamos, lo peor. Aquí consideramos que el motor puede fallar. Que el motor, por este cambio, esta aceleración tan brusca que puede llegar a tener un despegue, puede generar fallas. Temperatura, se puede atorar algo, una fuga, lo que sea, pero puede fallar el motor. No es que falle, no significa que falle, sino estamos suponiendo que puede fallar. No se asusten, no van a decir, ay, es que siempre falla. No. Suponemos que puede fallar. Y esa cierta velocidad, se considera cierta velocidad. Si el piloto, cuando llega a esta velocidad de falla de motor, ve que justamente falló un motor, todavía pueden abortar el despegue, que es lo que preguntaba, por ejemplo, Brian. Aquí todavía se puede abortar el despegue. Aquí el piloto puede ver que hay una falla, quitarle potencia al motor, meter frenos y detener el despegue e irse a plataforma para que atiendan al avión. Entonces, el avión va a empezar a avanzar, llegamos a esa velocidad EF, donde se considera que después el avión ya puede tener una falla, el motor. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es importante saber en qué punto o por qué consideramos cierto punto donde el motor falle? Porque viene la velocidad V1. La velocidad V1 es quizás la velocidad más importante en todo el despegue. Es la más crítica. V1 se encuentra adelantito de VF. Aquí está VF, más adelantito está ya el punto de V1. Un poquito más, que el avión vaya un poquito más rápido. Ese ya es V1. ¿Por qué es la más importante? ¿Por qué es la más crítica? Porque es la velocidad de decisión. V1 es el punto de no retorno en un despegue. En cuanto el avión supera V1, alcanza V1 y sigue creciendo porque lo estamos acelerando, el avión ya no puede abortar el despegue. Si el avión ya se encuentra por encima de V1, tiene que despegar, pase lo que pase. Es más seguro que despegue a que trate de frenar y no le alcance la pista. V1 ya es la velocidad suficiente para que el avión ya no alcance a frenar en la pista. Ya va tan rápido que si el piloto quiere frenar el avión, no va a poder y se va a despistar. O va a romper lo que son los frenos o va a alterar o a dañar el avión. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces V1 es el límite, como el límite crítico.
Siempre que el avión se encuentre a velocidades abajo, menores que V1, puede abortar el despegue de forma segura. Por eso VF está atrás de V1, está más atrásito, está por acá. Por si el motor falla en el punto en el que suponemos que va a fallar, en el que es más probable que falle, el avión aún alcance a frenar. Si se fijan, todavía no llegamos a V1, a este punto. Entonces el avión se encuentra en la zona verde que ven en la imagen y puede abortar el despegue de forma segura. Ahora alguno de ustedes se preguntará, ok, pero ¿qué pasa entonces si el avión falla después de V1? El avión ya superó V1, ya no se puede frenar. Y el avión falla, el motor falla. ¿Qué tiene que hacer el piloto? ¿Qué pasa? El piloto tiene que despegar. A fuerzas. V1 también se va a considerar como la velocidad mínima en el cual el avión puede despegar de forma segura, aun si no cuenta con un motor. Si se fijan en la imagen, ahora se cambian los colores, se voltean. Ahora, la forma segura, el color verde está después de V1 y lo rojo está antes de V1. La diapositiva pasada vimos, y junto con VF, vimos los casos donde la falla se da antes de V1. Si la falla se da antes de V1, del punto V1, el piloto puede abortar el despegue, puede frenar el avión sin problema. Pero si la falla se da después de V1, el avión tiene que despegar a fuerzas, a fuercitas. Es lo más seguro. Hay más probabilidades que sobrevivan o que no pase algún accidente, algún incidente despegando que tratar de frenar el avión. Todo esto ya está fundamentado en base a la experiencia, análisis, estudios, estadística que ha pasado a lo largo de toda la historia de la aviación. No se apuren. Si, si, si así está establecido V1 es porque es cierto. No se espanten de, ay, es que cómo va a despegar con un motor malo. No se apuren. Los aviones ya están diseñados para poder volar con un solo motor. Sí se puede. Entonces, si después de esta velocidad el avión pierde un motor, sí puede despegar, más bien tiene que despegar, está obligado a despegar, es más seguro. Y aquí les muestro una imagen resumen de lo que justamente estamos platicando. En la parte de arriba de la imagen tenemos cuando la falla se da antes de V1. En la parte de abajo cuando la falla se da después de V1. Entonces, en resumen, con V1 podemos decir lo siguiente. V1 es el punto de no retorno. Cuando el piloto alcanza V1, tiene que despegar a fuerzas. Si una falla se presenta antes de V1, el piloto debe abortar el despegue. Aún puede frenar.
Si la falla se presenta después de V1, el piloto debe continuar con el despegue. Ya no va a alcanzar a frenar. ¿Dudas hasta aquí de V1? ¿De VF? Bueno, antes de pasar a la que sigue, como no anécdota mía, eh, en los años 60, 70, por ahí hubo un accidente en Chicago. Creo que sí lo mencioné con ustedes. Un accidente en Chicago donde el avión, en plena carrera de despegue, estaba justamente haciendo esta maniobra de despegue, cuando de la nada se le cayó un motor. Así literalmente se le cayó el motor. De repente, ¡pum!, se zafó el motor y ¡pah!, se le cayó. El problema, entre comillas, para el piloto es que cuando se le cayó el motor, el avión ya estaba por encima de B1. Ya tenía que despegar, ya estaba obligado a despegar. Justamente por esto que acabamos de ver. El avión estaba diseñado, no me hagas mucho caso, que era un DC-10. Es un modelo. No me hagas mucho caso. Pero ese avión estaba diseñado para poder volar con un solo motor. No debería haber problema que se le haya caído uno. El piloto, si era lo suficientemente capacitado, podía aterrizar el avión con un solo motor. O sea, despegar, darle la vuelta al aeropuerto y aterrizar de emergencia. El problema fue que, ya metiéndome en otros temas, al momento de caerse el motor afectó otros sistemas, entre ellos el sistema hidráulico, que no le permitió al piloto mover correctamente los sistemas de control, y el avión se cargó hacia un lado y se estrelló. Así, para no hacerla muy larga. Pero lo que quiero tomar de esa experiencia, de ese accidente, es que el avión, incluso sin un motor, porque literalmente se le cayó, podía despegar y estaba obligado a despegar porque ya se encontraba por encima de B1. El avión perfectamente pudo haber despegado y aterrizado de emergencia sin problemas. Pero surgieron otras cosas, otras complicaciones, que al final de cuentas terminaron por tirar al avión. Entonces, después de B1, ya el avión superó B1, sigue avanzando, sigue acelerando, va a llegar a lo que conoceremos como BR. BR es la velocidad de rotación. En este punto, la nariz del avión se empieza a levantar. Aquí el piloto ya empieza a usar ¿cómo se llama? Las superficies de control para generar un cabeceo en el avión y levantar la nariz. Aquí el tren de aterrizaje de la nariz ya se separa del suelo. El avión empieza a correr únicamente con el tren principal, con los de atrás. Si se fijan, aquí el avión ya está tomando como la posición de ascenso. Ya está apuntando la nariz hacia arriba para empezar a ascender, para despegarse totalmente del suelo. Si ustedes ven videos de despegues, van a ver que todos hacen exactamente lo mismo. Empiezan a avanzar y primero despegan la nariz, corren cierta distancia con el tren principal, con los de atrás, y ya se despega totalmente del suelo.
A la velocidad que el avión empieza a hacer esto, de despegar la nariz, se le llama la velocidad de rotación, porque rotamos el avión. Lo hacemos rotar para que empiece a apuntar hacia arriba. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, este avión está despegando. Si se fijan, el tren de nariz está ya despegado del piso, de la pista. Está corriendo sobre los trenes principales. Aquí el avión ya superó V1, ya llegó a VR y ya está listo para despegar. Aquí va a seguir avanzando unos metros en esta posición y después se van a despegar los trenes de aterrizaje traseros. Los principales, perdón. Para lograr esto, el piloto tiene que mover ¿cómo se llaman? Los estabilizadores. Si se fijan, el estabilizador horizontal está como chueco respecto al estabilizador vertical. Está como apuntando hacia abajo respecto al vertical. Está como así. Está el vertical y está el horizontal así, apuntando como hacia abajo. Aquí el piloto lo que está haciendo es moverlo para generar este pequeño cabeceo que levante a la nariz. Ya la velocidad ya es lo suficiente para ayudarle al estabilizador a generar ese cabeceo, a generar la fuerza que ya vimos antes para que el avión pueda levantarse. Y llegamos finalmente a lo que es la velocidad de despegue. En español, velocidad de despegue, en inglés es la VLOF o Lift Off Speed. Va justamente después de VR, como lo ven en la imagen. Y ese es el punto donde el avión ya despegó el tren principal de la pista. Aquí el avión ya no está tocando la pista, prácticamente ya está en el aire, ya está flotando. La sustentación en este punto ya es tal, ya es más grande que el peso, ya lo empieza a levantar, ya lo pudo despegar del suelo y a partir de aquí seguimos aumentando la velocidad para que siga aumentando la sustentación y pueda levantar al avión por los aires. Aquí tenemos un avión ya despegando. Aquí está la pista, si se fijan ya está separado totalmente. Aquí el piloto sigue aumentando la velocidad, sigue apuntando un poco hacia arriba para ir despegando. Intenté buscarles una foto, un video de unos aviones ¿cómo se llaman? Que se encuentran en esta velocidad, ya despegaron, pero el piloto mantiene el avión pegadito a la pista. Se lo mantiene como a 1 o 2 metros de la pista. Lo mantiene en línea recta, así como un tramo de la pista lo mantiene así a la misma altura. Y se ve como si el avión estuviera patinando en la pista. Se ve muy cool, se ve muy bonito. Pero no encontré esa imagen, esa foto, ni el video. Digo, ese tipo
de acrobacia se la hacen unos cuantos segundos y luego ya lo levantan. Porque si no van a, ¿cómo se llama? A modificar las distancias que vimos al principio y puede haber por ahí algún problema. Pero si es una acrobacia que algunos pilotos llegan a hacer, más que nada en aviones pequeños, no crean que los aviones comerciales, no, para nada. Yo llegué a verlo con el avión que ven en pantalla, un avión, ese es un Hawker el que ven en pantalla. Si se fijan es muy parecido al Saberliner. Y con aviones de esos modelos yo llegué a ver ese fenómeno que les digo. El piloto se despega del suelo, pero no asciende, sino que se mantiene unos segundos en línea horizontal y parece que el avión está flotando, está patinando sobre la pista. Ojalá algún día lleguen a ver ese fenómeno. Se ve muy cool. ¿Dudas de VR y velocidad de despegue? Ok. Para terminar por hoy, vamos a dejarle hasta la BMU. Vamos a platicar de ella ya para que puedan ir a comer. La BMU en inglés, por Minimum on Stick, es la velocidad mínima con la cual una aeronave puede despegar de forma segura. BMU y velocidad de despegue son prácticamente la misma, son muy parecidos. Si son diferentes, BMU es un poquito más baja que la velocidad de despegue. No puede ser al revés. ¿Cómo vas a tener la velocidad mínima de despegue más grande que la velocidad de despegue? O sea, no se puede. BMU en sí no es un punto del despegue, como les comenté al principio, que veríamos unas velocidades especiales. Esta es una de ellas. Esta se va a encontrar un poquito antes que la velocidad de despegue, entre VR y velocidad de despegue, casi igual a la velocidad de despegue, pero va a ser la velocidad de despegue mínima, para llamarla de otra forma. La velocidad de despegue es un poquito más para asegurar justamente el despegue, que no estemos en el punto mínimo. Entonces, ¿qué pasa si el piloto intenta despegar por debajo de esta velocidad mínima de despegue, la minimum non-stick? Se pueden generar tres fenómenos, que son los que ven listados en pantalla. Un tail strike, sí, tail strike, una incapacidad para ascender o ciertos problemas de control. Vamos a ver imágenes para cada una de ellas. Vamos a hablar un poquito de ellas. Esta velocidad mínima es la velocidad en la cual se genera el levantamiento mínimo para que el avión empiece a ascender. Aquí el levantamiento es un poquito más grande que el peso. La fuerza le gana, ya le llega a ganar al peso y ya alcanza a levantar al avión por los aires. Por eso es la mínima. Si nos vamos abajo de esta velocidad, el levantamiento puede no ser el suficiente para levantar al avión y se pueden generar justamente los fenómenos que les acabo yo de mencionar. En el tail strike, por ejemplo, imaginemos que el avión va en su carrera de despegue, ¿no? Va avanzando. Pero no llegó todavía a la mínima y el piloto quiere levantar al avión.
Al no poder levantar el avión porque no generamos la suficiente sustentación y ya ha superado una BR donde la nariz empieza a levantar, la nariz empieza a levantar y el piloto en su afán de querer despegar el avión sin aumentar la velocidad, manteniéndose por abajo de la velocidad mínima, va a pasar esto. Va a tocar la pista con el empenaje. Como el avión no genera la sustentación suficiente porque va a una velocidad baja para levantarlo, para despegarlo del piso, el avión puede al momento de inclinarse hacer que el empenaje choque contra el piso, contra la pista. Sí ha pasado, es algo que sí ha pasado. Entonces, la velocidad mínima de vuelos de despegue, perdón, es justamente para eso, para generar la sustentación suficiente para que al momento que el avión se empiece a inclinar, haga ese cabeceo para ir hacia arriba, la cola alcance a librar lo que es la pista, se encuentre a una altura tal que no toque la pista. A velocidades por abajo de la mínima no va a poder levantarlo lo suficiente y la cola, el empenaje va a chocar con la pista, justamente como en esta imagen. Igual si se mantiene una velocidad por debajo de la mínima o incluso en la mínima, si no le mete un poquito más de poder, de chancla, el avión puede que despegue, pero se va a mantener ahí, no va a poder ascender. La sustentación no es la necesaria, si no es la necesaria para que el avión pueda seguir ascendiendo. Lo va a mantener flotando, que es parecido al fenómeno que les conté hace rato. Aquí el piloto debe aumentar la potencia del motor, aumentar la velocidad del avión para que éste pueda ascender. Si no, lo va a mantener en una línea recta, así como flotando. Y aquí el efecto suelo puede generar alguna falla en contra, porque sigue muy pegado al suelo. Dime, eh, sí, ajá. Sí, lo que pudo haber pasado es que el avión voló muy cerca del piso y raspó los motores, no tenía los trenes abajo, o estaba despegado, ¿ok? Pudo haber sido eso que el piloto al momento de despegar subió luego los trenes y el avión por este fenómeno no alcanzó, bajó y raspó todos los motores. O puede suceder algo que vamos a ver ahorita, lo que es un problema de control, que es un poquito más improbable en ese caso porque raspó ambos motores, tuvo que ser un movimiento medio extraño.
Pero eso de raspar un ala o un motor sí sucede por lo que vamos a ver ahorita. Cuando el avión se encuentra también a velocidades por debajo de la mínima, y aparte también por cierta culpa del piloto, o por el efecto suelo, o por algún viento, por alguna situación, algún viento cruzado, o la estabilidad, por ejemplo, ¿cómo se llama? La lateral, sí, más que nada la lateral, que se empiece a lavear de formas indeseadas. Como el piloto no está generando la velocidad suficiente para levantar al avión, en el mismo caso que el de la cola que golpea la pista con el empenaje, el avión se puede empezar a lavear hacia un lado o hacia el otro. Entonces, si el piloto no está generando la sustentación necesaria y se está manteniendo muy pegado al suelo flotando, como la diapositiva pasada, no está ascendiendo, sino se mantiene como flotadito porque no puede ascender, porque no está en la velocidad correcta, puede pasar esto. Dentro de la estabilidad lateral, donde el avión se le de un lado a otro, y gracias a que el avión no puede ascender porque está en una velocidad más baja de la indicada, por debajo de la mínima, o en la mínima, el piloto puede perder un poco el control, que el avión se empiece a lavear, y como está muy pegado al suelo, una de las alas va a chocar, o uno de los motores, como está acá. Así también se puede raspar un ala o un motor. Sí ha pasado. Esto sí ha pasado. Todo por no meterle la velocidad suficiente al avión, por no generar la sustentación necesaria al avión y volar muy pegado al suelo. Son incidentes, son errores que sí llegan a pasar. No son muy comunes que digamos, pero sí pasan. Por eso es necesario tener en cuenta la velocidad mínima de despegue y no tratar de despegar por debajo de esta, para aquellos que van a ser pilotos, por ejemplo. Ya para terminar, un dato que se me pasó decirles, por ejemplo, en los Learjet, la velocidad, la V1, es aproximadamente 118 nudos. Un nudo es igual a un KT, que es un nudo, es igual a 0.0, no es cierto, 0.54 metros sobre segundo. Esto vale un nudo. Entonces, el Learjet, la V1, está aproximadamente, el punto de no retorno está aproximadamente en 118 nudos. Ya con esto pueden calcular a qué velocidades. Repito, depende del modelo, depende del clima, depende de la densidad del aire, depende de muchas cosas, del peso que tenga el avión, pero en promedio aproximadamente 118 para un Learjet 31. Es el dato que tengo porque tengo un manual. Pero en manuales de pilotos, en manuales de los aviones pueden encontrar este tipo de información. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase continuamos. Aún nos falta un buen tramo para hablar de despegue. La próxima clase le continuamos.